Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a ver la clase número 3, bases de datos reconocidas en Ecuador, según anexo 3 del modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas de Ecuador, primera parte. Esta es una clase que corresponde a la unidad 4, la evaluación de la ciencia y de la actividad investigadora, de la materia análisis de información y estudios métricos de la información para el 7º nivel de la carrera de bibliotecología, documentación y archivo. Los contenidos que se van a ver en esta clase son precisamente las características de la base de datos clase, citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades, periódica y BibLat, bibliografía latinoamericana en revistas de investigación científica y social. Como recordatorio, en la clase anterior estudiamos el modelo de evaluación externa de las universidades y escuelas politécnicas de Ecuador en relación con el parámetro de investigación, y en ese parámetro había colocado un anexo 3 donde se listaban las bases de datos que indican revistas que se reconocen en la evaluación institucional en las universidades y escuelas politécnicas de Ecuador. Por tanto, en este anexo aparecen bases de datos multidisciplinares. Como pueden observar, aquí está la base de datos clase, citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades, que es multidisciplinar su área del conocimiento en humanidades y ciencias sociales. Y tenemos a periódica, que es un índice de revistas latinoamericanas en ciencias y es multidisciplinar en ciencia y tecnología. Y se ha agregado BibLat porque es la bibliografía latinoamericana en ciencias sociales y humanidades, que tiene presente o que contempla para sus métricas las bases de datos de clase y periódica. Dicho esto, vamos a ver entonces una caracterización de estas bases de datos. Vamos a comenzar entonces por clase, citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades. Aquí está el enlace para acceder a esta base de datos, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, por ejemplo, si usted quiere realizar una búsqueda, puede realizar una búsqueda básica, ya sea por autor, por materia. Acá se despliega una pestaña y tiene varias opciones de búsqueda en toda la base, o usted puede solicitar solo registros con enlace a texto completo. También los tipos de búsqueda son básicas, que sería este caso, multicampo, avanzada, y puede hacer búsqueda utilizando índices alfabéticos por autor, por revista, disciplina, palabra clave y número de sistema. Y aquí, como les decía, tiene relación con periódica, que es otra de las bases de datos que se tienen en cuenta en ese modelo de evaluación externa del CASES en Ecuador, y con BibLat. BibLat, que ya la vamos a ver más adelante, que es bien importante, la vamos a ver en dos clases. En una, su caracterización como portal base de datos, y en otra clase la vamos a ver ya como la parte métrica, los indicadores que ella utiliza, ¿no? Entonces, bueno, clase. Es una base de datos bibliográfica, fue creada en 1975 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una base de datos que se actualiza diariamente y más de 10.000 registros son agregados cada año. Ofrece alrededor de 350.000 registros bibliográficos de artículos, ensayos, reseñas de libros, revisiones bibliográficas, notas breves, editoriales, biografías, entrevistas, estadísticas y otros documentos publicados en cerca de 1.500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencias sociales y humanidades. Las revistas incluidas en clase
cumplen con criterios de selección y son analizadas por un equipo multidisciplinario que cubre los siguientes temas: administración y contaduría, antropología, arte, bibliotecología y ciencia de la información. Queridos estudiantes, tengan en cuenta que aquí específicamente aparece como tema, ¿verdad?, en clase, nuestra área del conocimiento. Es muy importante esto, aparece otra relación, me he detenido acá, porque ustedes ya en el nivel que están, muchos optarán también en su combinación de estudios por el artículo científico. Cuando ustedes van a enviar a publicar un artículo científico, siempre hemos dicho que se consideren las bases de datos de credibilidad que indican cierta calidad, ¿verdad? Aquí en los parámetros de evaluación siempre hemos dicho también que la TINDEX es lo mínimo que puede aspirarse, ¿verdad? Que una revista esté indexada en la TINDEX. Bueno, acá también tenemos, de acuerdo con el modelo de evaluación externa, cuáles son las bases de datos que se consideran para evaluar la ciencia en Ecuador. Y tenemos clase. Clase justamente tiene nuestra área del conocimiento, o sea, directamente nosotros podemos cliquear allá y ver toda la información que se tiene de registros bibliográficos en algunos casos, y en otros también, además de bibliográfico, podemos acceder al texto completo del artículo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ustedes entrando a clase, ustedes pudieran aquí hacer una búsqueda, ¿verdad?, por disciplina y conocer cuáles son las revistas también que están acá y en las que pudieran enviar una contribución. Todo lo que está aquí tiene un criterio de calidad válido para la evaluación de la investigación en Ecuador, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, todas las revistas se encuentran en la Hemeroteca Latinoamericana, a través de la cual se ofrece el servicio de obtención de documentos. Las búsquedas pueden realizarse ya sea por autor, título, revista, año, disciplina. Hay una clasificación temática que también puedo acceder acá y me lleva también a nuestro campo del conocimiento. La palabra clave es el término que describe más específicamente el contenido de cada documento. Incluye nombres geográficos de organizaciones, de personas y fechas relevantes mencionadas en el documento. Como resultado de la búsqueda, la base de datos despliega registros completos que proporcionan también la institución de trabajo del autor o el autor corporativo, la descripción bibliográfica del fascículo, volumen, número, mes, meses, páginas del documento, así como el número de sistema. Algunos registros bibliográficos están enlazados a artículos en texto completo y al visualizar un registro completo, busque el campo texto completo y presione sobre ese enlace. Clase también ha sido publicada como índice impreso entre los años 1975 y 1997 y en CD-ROOM entre los años 1989, 1994 y 2003-2004. Ustedes saben ya que ya impreso prácticamente no se utiliza nada y la forma, la vía, ¿verdad?, es justamente en línea, el acceso a la base de datos tal cual a partir de su URL, ¿no? Aquí tenemos la clasificación utilizada por la base de datos clase y periódica. Fíjense que periódica trabaja junto con clase y aparece en el modelo de evaluación externa, organizada por temas y subtemas. Cuando yo hago clic acá, en el área que nos interesa, bibliotecología y ciencia de la información, tengo varios subtemas. Análisis y sistematización de la información, fuentes documentales, información y sociedad, servicios bibliotecarios y de información, sistemas de información y tecnología de la información. Son varios de los subtemas
donde ustedes pudieran acceder para buscar también documentos a texto completo. Aquí yo puse un ejemplo de acceso con uno de esos subtemas, que en este caso es análisis y sistematización de la información. Fíjense ustedes que dice acá disciplina, búsqueda por palabras en toda la base, idiomas, todo. No limité la búsqueda a años. Claro está que cuando ustedes vayan a hacer esto con fines de publicación, tengan en cuenta limitar hacia los últimos 5 años hacia atrás, contando el año en que estén realizando su trabajo para publicar, ¿verdad? Entonces, estos son los registros que me da cuando yo hago clic, ¿verdad? Encima me da, si yo le doy ver acá, yo puedo ver revista, ISSN, título, autor, año de la revista. Y cuando le doy clic acá, en el recuadro rojo está el ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo el número de sistema, los autores, la universidad de donde proviene. O sea, este es un autor nada más, tiene su correo electrónico, la universidad, el título, la revista, el ISSN, la disciplina, el DOI, el país, la descripción, volumen y número, año 2020, está bien reciente, idioma español, referencias, idioma del resumen español-inglés, tipo de documento, artículo, enfoque analítico descriptivo. Fíjense ustedes que esta es una revista en la que pudieran publicar Ciencias de la Información y es también de Costa Rica. Aquí seguimos con el registro. ¿Qué más nos brinda? Nos brinda también un resumen. Dice artículo científico que busca identificar la percepción de estudiantes, o sea, el resumen que tiene realizado el artículo. Luego aparece un abstract en idioma inglés, aparece la disciplina, las palabras clave que identificaron y el enlace. Aquí aparece texto completo, ¿verdad? Si lo quisiera ver. Por ejemplo, aquí ya yo ubiqué solo registros con enlace a texto completo. Estoy buscando otro documento. Tiene los mismos campos. Marqué este recuadro. También el anterior pude haber accedido, pero lo voy a hacer desde este, porque este es un ejemplo, otro ejemplo. Aquí se ve el documento descargando y aquí ustedes podrán ver el título ya, o sea, el artículo ya descargado. En la búsqueda multicampo yo puedo utilizar autor, revista, título del documento. O sea, aquí yo voy a llenar los campos que yo conozco, ¿verdad? Para realizar la búsqueda. Y puedo hacerla en toda la base o seleccionando solo los registros con enlace a texto completo. Aquí seguimos con las ligas de interés, periódico y BibLab. Puedo hacer una búsqueda avanzada. Aquí están autores. Yo puedo trabajar con la adyacencia no o sí, palabras o frases. Y también puedo realizar la búsqueda ya sea en toda la base o solo registros con enlace a texto completo. En la base de datos periódica, área del conocimiento también multidisciplinar en ciencias sociales y humanidades, tenemos que es una base de datos bibliográfica creada en 1978, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, se actualiza diariamente y más de 10.000 registros son agregados cada año, igual que clase. Ofrece alrededor de 350.000 registros bibliográficos de artículos originales, informes técnicos, estudios de casos, estadísticas y otros documentos publicados en cerca de 1.500 revistas de América Latina y el Caribe, especializadas en ciencia y tecnología. Las revistas incluidas en periódica cumplen con criterios de selección y son analizadas por un equipo multidisciplinario que cubre los siguientes temas. Y aquí aparecen listados los temas que cubre periódica. Todas las revistas también se encuentran en la Hemeroteca Latinoamericana,
a través de la cual se ofrece el servicio de obtención de documentos. Las búsquedas pueden realizarse a través de los campos autor, título, revista, año, disciplina. También, igual que clase, tiene la clasificación temática. Palabra clave, keyword. Y también periódica, ha sido publicado como índice impreso entre los años 1975 y 1997 y en CD-ROM entre los años 1989, 1994 y 2003-2004. Vamos a ver BIBLAT. BIBLAT es Bibliografía Latinoamericana, revista de investigación científica y social, también área del conocimiento multidisciplinar en ciencias sociales y humanas. No aparece esta base de datos en el modelo de evaluación externa, pero es lógico pensar que si es la base de datos que hace sus métricas a partir de clase y periódica, obviamente lo que está en BIBLAT es lo mismo que está en clase y periódica y lo he tomado en consideración para hacer la parte de métrica, ¿no? Que ustedes tendrán que ver a fines de la evaluación de la investigación. Esta es la interfaz de BIBLAT, este es su URL y es muy interesante porque también hace un estudio de las métricas de cielo, o sea, es un portal especializado en revistas científicas y académicas publicadas en América Latina y el Caribe, que ofrece servicios de referencia bibliográfica de los artículos y documentos publicados y que están indizados en clase y periódica, como ya les decía, mediante opciones de búsqueda básica y avanzada. También se puede acceder al texto completo de esos artículos que son de acceso abierto y BIBLAT ofrece dos tipos de acceso al texto completo mediante enlaces hipertextuales a los sitios web de las revistas como recursos externos y a través también de la colección del acervo digital de la Biblioteca Virtual Latinoamericana de la Dirección General de Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. También brinda el servicio de frecuencias e indicadores bibliométricos que, como les decía, lo vamos a ver en otras clases, que son extraídos de las revistas indizadas en clase periódica y también de las colecciones Cielo. Por eso es muy importante también esta base de datos, porque justamente también para el modelo de evaluación externa se consideran aquellas publicaciones provenientes de la base de datos Cielo. Entonces tenemos clase periódica y Cielo estudiadas o de alguna manera que se hacen métricas a partir de BIBLAT, ¿no? En postular una revista se describen los criterios de selección de revistas para su indización en clase y periódica, que son la fuente de información principal de BIBLAT, y los editores de revistas pueden someter a evaluación sus revistas dirigiéndose a BIBLAT. En políticas de acceso se clasifican las revistas de acceso abierto de acuerdo con los permisos de acceso, uso y archivado adoptados por esta. La base de datos está conformada, vuelvo a repetir, por clase y periódica. Dos bases de datos de alcance latinoamericano y multidisciplinar. En la primera se almacenan y recuperan los registros bibliográficos de artículos de revistas especializadas en ciencias sociales y humanidades, mientras que en periódica los artículos de las revistas especializadas en ciencia y tecnología. Para la generación de las frecuencias e indicadores se basa en una muestra que considera solo el tipo de documento artículo. Clase y periódica cuentan con registros que datan de 1970, sin embargo, en los primeros 10 años, los registros presentan problemas de normalización de sus campos, vacíos de información en periodos importantes, así como limitaciones en los datos registrados. De 1980 en adelante,
los registros presentan una mejor consistencia. No obstante, para el caso de algunas revistas y periodos de tiempo se observan lagunas considerables. A pesar de estas carencias, se integraron todos los años con el propósito de presentar la mayor información posible, además de que la información de los años recientes se actualiza paulatina y sistemáticamente. Solo aquellas revistas que han sido indizadas al menos durante 5 años consecutivos van a ser consideradas y solo se consideran artículos cuyo autor aparece con su país e institución de afiliación institucional o corporativa. Se descartaron los registros de las revistas de difusión y las variables utilizadas en la conformación de los indicadores son la tipología documental, los autores, la tipología de autoría, el título de la revista, el volumen, las disciplinas, la entidad editora, el país de adscripción de la institución del autor, el país de publicación de la revista, las temáticas o descriptores y la fecha de publicación. En cuanto a la información sobre institución de afiliación de autor, BIBLAT proporciona información sobre la adscripción institucional o lugar de trabajo de los autores de los artículos publicados en las revistas indizadas en clases y periódicas, lo cual permite generar reportes cuantitativos sobre la producción de artículos considerando a esas instituciones, organismos o centros de investigación en los que los autores lógicamente están desempeñando su actividad científica. Podemos decir además haciendo un resumen, ¿verdad?, que como parte de la evaluación de la investigación en Ecuador, se toma en consideración a la base de datos clase, citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades y a periódica. A ambas se puede acceder desde BIBLAT, ¿verdad?, y ver los estudios métricos que ya en próximas clases nos vamos a detener. BIBLAT justamente es la bibliografía latinoamericana en revistas de investigación científica y social. Recuerden continuar su trabajo de la actividad autónoma que aparece en el aula virtual y tengan ustedes muy buenas tardes.